Sandino Núñez, bastante esperado. La bajada es Fuego, Virus y Locura. Es un número anástrofe que, bueno, entre Santiago Cardoso y Gabriel de la Coste les explicarán un poco de qué va, pero bueno, es para romper el hielo y que las bocinas de la calle paren. Nada, el nombre de Gabriel de la Coste y de Santiago Cardoso se vieron ahí en el tapete de entrada apenas le propusimos a Sandino presentarlo en esta modalidad autor. Así que bueno, siéntanse cómodos de hacerles alguna pregunta para quienes lo hayan leído. Ustedes también, de bueno, de la toalla o de pelearse y discutir cuánto llevan. Hola, empezamos así nomás. Muy bien. Bueno, hola a todos, a todas. Es una alegría acá de todo. Esta situación en la calle sin mesita es un poco complicada. Muy amable. Pero bueno, es una alegría enorme presentar un libro de Sandino. Un libro de Sandino Núñez siempre es una buena noticia, porque escribe buenos libros. Y bueno, este es el tercer libro de Sandino que presento. Recuerdo La vieja hembra engañadora, ya en el Museo de Artes Visuales, Psicoanálisis para máquinas neutras en el Salón Rojo de la Intendencia, y ahora este, acá, en Tremont. Este es un libro, bueno, como todos los libros de Sandino, es un libro característicamente de Sandino. Uno lo empieza a leer, se nota su pluma en el primer instante. Es un libro que es sobre los temas que Sandino suele trabajar o que ha estado trabajando en los últimos años, en sus últimos libros. El juego es un tema permanente, es el tema central del libro, diría. Y el juego, en un sentido súper amplio, ¿no? Todas estas metáforas que Sandino encadena, el juego, la máquina, el funcionamiento, la circulación, la vida, el capital, para Sandino son básicamente la misma cosa, o la misma forma de funcionamiento, sino la misma cosa. Y esta hipótesis que Sandino la viene trabajando, profundizando, encarando por diferentes lugares, a veces con más elaboración formal y a veces, digamos, más pegado a la coyuntura. Este libro es más bien de este segundo tipo, hablando desde lo que está pasando. Sigue trabajando sobre este tema, sobre esta hipótesis, sobre este vínculo entre la vida y el capital. La idea que Sandino viene trabajando hace muchos años es que hay un vínculo profundo, una relación profunda entre la relación cómo funciona la vida y una relación entre la forma como funciona la vida y la forma como funciona el capital. Que la vida, en su reproducción, en su funcionamiento, en su metabolismo, en su forma de buscar los recursos que necesita, de multiplicarse, de armar comunidades, es ella misma el capital. ¿Y qué es lo que se opone a eso? Bueno, no la muerte, no otra vida, no otra forma de organización, sino el pensamiento, la posibilidad de parar, pensar, interrumpir, escribir, etc. Cualquiera que haya seguido la obra de Sandino no necesita que le explique esto, porque ya lo escuchó, le leyó dicho mucho mejor de lo que estoy diciendo ahora. Pero estas es como las coordenadas básicas del pensamiento de Sandino. Una cosa que para mí es importante decir, para quienes quizás no estén muy familiarizados con el pensamiento de Sandino, que bueno, si estamos acá es porque algo tenemos que ver con eso, pero que igual para mí es importante señalarlo, es que Sandino realmente, y una cosa que yo pensaba leyendo este libro, leyendo la textura del lenguaje que Sandino desarrolla en este libro, es que Sandino es extremadamente observador. Está este prejuicio, ¿no?, del filósofo que está en las nubes, que no mira dónde camina. No. Efectivamente, si uno presta atención, si uno lee con compromiso el libro, uno va a ver observaciones extremadamente precisas de cómo funcionan
un montón de cosas. Es una observación que va saltando de un tema al otro, pero que tiene una fineza, y él se ofendería al escuchar esta palabra, pero que yo creo que vale, una fineza sociológica para la observación de las mecánicas sociales que verdaderamente es algo a resaltar. Y eso es algo que yo creo que en este libro en particular sucede con especial intensidad, porque es un libro que está mirando lo que pasa, no tanto haciendo un esfuerzo formal como por ejemplo el libro anterior, Psicoanálisis para máquinas lentas. Quería contar algo que me alegra hoy, que es como una especie de nota cholula, pero que creo que hace la cosa, que es que, bueno, yo tengo una hija que tiene 1 año y 3 meses, y hoy aprendió a decir una palabra que es la primera palabra política que dijo. No, Lenin. Hoy dijo Lenin por primera vez. Ya decía mamá, papá, caca, agua, banana, y hoy dijo Lenin. Entonces, si uno piensa esa serie, mamá, papá, caca, agua, banana, Lenin, la palabra Lenin tiene algo heterogéneo respecto a las demás, ¿no? La aparición del corte político respecto al lenguaje, del metabolismo cotidiano, de los afectos y la comunidad. Y dije, bueno, este es un día importante. Me parece que el regalo que hizo de decir Lenin el día de la presentación de este libro no estuvo mal. Entonces, quería volver a esto de la observación sociológica de Sandino. Porque bueno, la verdad es que si uno va por la vida, y específicamente si yo voy por mi vida, tengo que decir que he visto esta máquina. Es decir, esto que Sandino describe sucede, ¿no? Por ejemplo, en la academia, que es el lugar donde yo trabajé bastante tiempo, la mayoría de mi vida adulta, es notorio que esta dinámica del juego funciona, opera. Uno tiene que hacer cierta cantidad de papers, tiene que ser aprobado de una determinada manera, está todo el tiempo llenando formularios, concursando, viendo si es mejor el que el de al lado, armando grupitos para armar un proyecto, a ver si lo financian acá, no sé qué, y así pasa la vida del académico. Haciendo que, bueno, no queda claro, tiene lo que ver con la investigación, sí, en algún punto, pero lo que importa a los efectos del funcionamiento de la máquina es el juego. Entonces, y esto es bien interesante porque es en el espacio que supuestamente se dedica al pensamiento. Entonces, ¿no? Algo pasa cuando, si para Sandino el corte del juego permanente es el pensamiento, ¿qué pasa cuando lo que se dedica al pensamiento lo que hace es jugar? Hay un problema. Y lo mismo pasa en la política, que es otro de los lugares donde Sandino dice que este corte pudiera suceder. Hace un par de semanas, trabajando para Brecha, entrevisté a un politólogo que me dijo algo que me hizo acordar a Sandino. Yo estaba pensando qué decir en esta presentación. Y el colega me decía, bueno, Lacalle Pou es un tipo joven, relativamente joven, seguramente como político de primer nivel quisiera ser presidente 2 veces, y para eso hay que hacer estrategia. Y es más, quizás tiene edad para ser presidente 3 veces y batir el récord. Y seguramente en eso está pensando. Yo pensaba, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué alguien que pensaría en la política pensaría en el batir el récord de la cantidad de veces de ganar elección? Bueno, ese es el juego. Hay que ser presidente. No, hay que ser más presidente que el otro presidente. ¿Por qué? No queda claro, ¿no? Sandino, ¿qué haces? Te perdiste la anécdota tierna donde cuento que mi hija hoy aprendió a decir Lenin. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ah, seguro. No falta mucho. ¿Qué haces? Estamos en la plena presentación. Entonces, bueno, los lugares donde se piensa, donde se podría hacer el corte, juegan. Tenemos un problema. Que quería decir un par de cositas más. Una es, el libro de Sandino, como con diferentes variantes, está dedicado a sus alumnos, y yo soy un alumno de Sandino, entonces me doy por interpelado con eso y hablo en este momento desde ese lugar. Hace un tiempo, intrigado y verdaderamente movido en mi pensamiento por esta hipótesis que Sandino viene desarrollando hace muchos años, del vínculo, del parecido entre el capital y la vida, bueno, dije, vamos a investigar la vida. Me puse a leer de biología, me puse a leer de teoría de sistemas, me puse a leer de informática, y ahora vuelvo a leer a Sandino y pasan cosas. Todavía no sé muy bien cuáles, estoy muy
poco avanzado en estas investigaciones y en estas lecturas, pero puedo decir que volver a leer a Sandino después de haber leído cosas de estas me hace leer mucho mejor a Sandino y me hace tomarme con más pausa y más cuidado algunas hipótesis que viene desarrollando, eso con más cuidado de las que me había tomado antes. Entonces creo que hay una cosa que es interesante del pensamiento de Sandino, que es que hay ahí unas intuiciones muy importantes a poner a dialogar, aunque él mismo no lo haga o no lo haya hecho todavía, con lo que pasa en estas teorías de sistemas fundamentalmente. Esa es una línea que yo creo que eventualmente habría que trabajar, pero bueno, es un trabajo de años que recién empieza. Y bueno, y uno como alumno siempre busca el tercer lugar, ¿no? Está el maestro, está lo que el maestro critica, y está uno no pudiendo ponerse exactamente en el lugar del maestro, porque eso implicaría que uno no es necesario, simplemente el maestro ya dijo su cosa, y tratando de entender qué es lo que pasa ahí, ponerse en el tercer lugar. Esto es algo que no tengo resuelto, solo lo quería mencionar porque me resulta interesante ver cómo cuando leo otras cosas vuelvo a leer a Sandino y cambia el texto de Sandino ahí, que no es estático. Y le quería decir dos cositas para terminar, dos últimas, que para mí son muy importantes. La primera es que Sandino es de izquierda, no es ninguna noticia, pero no es menor en esta época, no es menor. Él forma parte de un grupo diverso de intelectuales, podría llamarse una generación, podría no llamarse una generación, que están muy preocupados de diferentes maneras, de diferentes posturas ideológicas y políticas, en cómo sostener el pensamiento, en cómo sostener la letra, en cómo sostener la escritura, la lectura, en algún punto la vida pública, la vida civil, en oposición a la economía, la gestión, la comunidad, incluso el pueblo. No es el único que piensa de este modo. Pero yo creo que lo específico de Sandino, en su generación o en el campo intelectual en el que él ha producido en los últimos años, o con el que su pensamiento encuentra resonancias, es que su pensamiento apunta directo contra el capital. Contra el capital. No contra todo otro montón de cosas. Y eso yo creo que es muy importante. Es muy importante porque no es lo mismo estar en contra del capital que estar en contra de una élite misteriosa, macabra, oculta. No es lo mismo poner el foco crítico en el capital que poner el foco crítico en la gente con la que uno no está de acuerdo, que también critica el capital, ¿no? Y hay un ejercicio crítico implacable en Sandino, que todo el tiempo está viendo cómo avanzar en la crítica sobre la lógica del capital. En los últimos años yo estuve muy obsesionado con la derecha y leyendo a la derecha. Me encontré con un libro de Simone de Beauvoir que se llama Sobre el pensamiento de derecha, muy lindo libro, y que empieza con esta frase, y que yo la quería citar porque me hizo acordar mucho a Sandino. Dice: la verdad es una y el error múltiple, por eso la derecha reivindica el pluralismo. Me hace acordar mucho a Sandino, y me hace pensar mucho en un montón de discursos sobre el pluralismo que están circulando en muchos campos. Sandino dedica un pedacito al final del libro a tematizar la cuestión de las teorías de conspiración, y creo que también es muy al punto en este momento histórico particular, y dice dos cosas que están muy buenas. La primera, que ya la dije, que hay una diferencia muy grande entre estar en contra de una lógica, de la lógica del capital, y estar en contra de una élite oculta. Muy grande. Casi diría es lo contrario. Y en segundo lugar dice algo que a mí me gustó mucho, que me dejó pensando, porque yo a mí me vuelven locos, me enervan los teóricos de conspiración, me ponen de muy mal humor, pero Sandino dice algo mucho más inteligente de lo que yo en mi mal humor hubiera pensado. Dice esto: el teórico de la conspiración elige volverse loco para no perder la razón. Es una expresión bellísima. Es un personaje trágico. Es alguien que ve un mundo que pierde la razón y prefiere hacerse paranoico, entrar en esta lógica, en esta espiral delirante, antes de aceptar que estamos en un mundo sin razón. Claro, son dos opciones terribles: volverse loco o perder la razón. Hay una tercera cosa. Siempre hay una tercera cosa. Tiene que haber una tercera cosa. Y con esto quería terminar, porque Sandino es un intelectual muy importante de este país,
Y es un pequeño milagro porque es un intelectual de izquierda formado en los 80 que no se hizo de derecha. Aleluya. No solo no se hizo de derecha, sino que sigue insistiendo en la crítica al capital. ¿Cómo lo logró? Obviamente yo no estoy adentro de su mente, entonces no lo sé, pero tengo una hipótesis que tiene mucho que ver con este librito. Sandino cultiva una indiferencia gélida hacia la coyuntura, gélida. Su talento único, que yo no lo tengo, no sé si quisiera tenerlo, pero es un talento único y maravilloso, que es saber no ver nada nuevo en lo que está pasando, saber no ver nada nuevo. Y eso es precisamente lo que hace con esta situación en el libro. Sabe que no es lo nuevo. ¿Qué no es lo nuevo? Que la máquina funciona, que la máquina absorbe la situación, que la máquina nos tiene jugando. Y eso no es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Hola. Bueno, me tocó. ¿Qué haces, Sandino? ¿Todo bien? En primer lugar, quiero agradecer a Martín y a Sandino la invitación para presentar este libro. En segundo lugar, recojo parte de lo que decía Gabriel y un agradecimiento respecto de otro agradecimiento, que es el haber dedicado este libro a sus alumnos. También fui un alumno suyo. Y bueno, así que gracias por eso. Una cosa que quiero señalar es que lo que voy a decir son como razones un poco deshilachadas, porque una de las cosas que suele pasar con los libros de Sandino es que cuando uno los lee necesita como mucho tiempo para ver si entendió, y uno sabe que entendió, pero igualmente quiere como seguir leyendo y conversando con la gente amiga para contrastar, para ver por dónde va la cosa. O sea que en realidad lo que voy a decir va por ese lado. Vino bien que Sandino llegara, porque tengo un par de hipótesis que me gustaría que después, si hay tiempo, Sandino pudiera decir algo, aunque sabemos que Sandino no va a querer decir nada. En primer lugar, entonces, lo que quiero señalar es que hace poco con Fabián Muniz, que está ahí parado, hicimos una entrevista para Brecha a Sandino, y una de las cosas que le preguntamos, que resultaba de la conversación con él, con Alma también, que está ahí en el público, y era, ¿qué queda? O cómo seguir escribiendo después de haber escrito Psicoanálisis para máquinas neutras. Porque yo tenía la sensación de que Sandino en ese libro había empujado las cosas muy lejos. Había logrado una exposición, entre comillas, casi doctrinaria de su pensamiento, había sido como una gran síntesis de todo lo que venía trabajando. Entonces mi interrogante, que quizás estaba provista de cierta dosis de ingenuidad, era esa: ¿cómo iba a seguir Sandino? ¿Qué iba a escribir? ¿Para dónde iba a agarrar? Finalmente agarró para este lado, y como él mismo contesta en esta pregunta en la entrevista de Brecha, él sentía que había algo en la primera parte de Psicoanálisis para máquinas neutras que no estaba del todo bien dicho, y este libro viene a acoplarse a esa primera parte. Y para prueba de eso voy a leer un pedacito, que esto es una cita de Psicoanálisis, pero perfectamente podría ser una cita de este libro, o este libro perfectamente podría estar incluido en la primera parte de Psicoanálisis. Dice Sandino en Psicoanálisis: definimos entonces la conservación del sistema o del organismo como una fuerza inercial o neutra, inscripta en o indisociable de su metabolismo o en la lógica de su funcionamiento. Y más adelante termina diciendo: la conservación en principio es algo inherente al funcionamiento, se aloja en lo real del propio funcionamiento. Cohesión, continuidad y reproducción indefinida ya están ahí inscriptos en el propio vivir. Y eso es un pasaje que perfectamente podría haber sido parte de Anástrofe, pero no lo fue, y por suerte no lo fue, porque dio lugar a Anástrofe. Entonces me parece que hay una coherencia sobresaliente entre el libro entre Psicoanálisis y Anástrofe. Por el tamaño, podríamos decir que es un bello apéndice de Psicoanálisis. Y acá va una de mis primeras hipótesis, quizás un poco arriesgada, y un poco de miedo de formularla, pero la voy a formular igual. Leyendo la obra de Sandino, parece haber un movimiento bastante similar al que hizo Lacan en su trabajo,
que va de preocupaciones y de preguntas y problemas relativos a lo que todos sabemos como lo imaginario y lo simbólico, y progresivamente va preocupándose y escribiendo sobre lo real. Y a mí me da la sensación que si uno toma, por ejemplo, arbitrariamente Geopolítica y la subjetividad, es un libro que no se interroga fundamentalmente por lo real, y a medida que avanza la obra de Sandino, pasando por La vieja hembra engañadora, que es como el libro, me parece, sobre lo imaginario y sobre lo simbólico, luego da un paso más hacia psicoanálisis, y ahí empieza a interrogarse sobre lo real, y por eso comienzan a aparecer nociones como economía, el juego, el vivir, metabolismo y todo ese tipo de palabras que no estaban tan presentes en las obras anteriores, y finalmente termina en esta pieza que es un libro sobre lo real mismo. Entonces, vamos, después querría ver si Sandino dice algo, si esa hipótesis es plausible o es una locura mía que no tiene ningún tipo de asidero. Por otra parte, quería señalar que este libro, pensando un poquito qué es lo que había leído, veía que era una obra bastante cerrada, había algunos textos que ya conocíamos porque Sandino los había adelantado en esos textos más periféricos que él escribe en su blog, o que comparte con otra gente y que yo mismo con Fabián le hemos robado de su blog. Pero me da la sensación de que este libro podría ser pensado como una especie de gramática filosófica, y con muchas comillas, como le gusta decir a Sandino, te damos una bolsa de comillas y la tirás en donde vos quieras. Pero esas comillas no estarían ahí para indicar que la expresión evidentemente no debe ser tomada en un sentido literal, sino que están también para indicar que, por un lado, Sandino describe y explica el funcionamiento de algo, del capital, de la economía, o de eso que en el libro está claramente tematizado como el juego, pero además exhibe cuáles son las piezas de ese juego, cómo se vinculan entre sí, y en ese sentido se parece mucho a una gramática, en tanto describe el funcionamiento de un sistema relativamente cerrado, que tiene sus propias reglas de funcionamiento, pero que es un sistema absolutamente inmanente. Y entonces acá viene a aparecer el adjetivo filosófica, que de algún modo constituye el oxímoron de gramática filosófica, porque Sandino critica ese sistema y lo hace de una posición heterogénea, de esa posición política, y por lo tanto dota de espesor al adjetivo con relación al sustantivo calificado, digámoslo así. Por lo tanto, también ¿por qué se parece a una gramática el objeto descrito por Sandino, o a un sistema, como podría ser el sistema de la lengua, hecho de morfemas, de fonemas, de propiedades sintácticas, propiedades combinatorias, etcétera? Porque si hay algo que no aparece en una gramática es la pregunta por el sujeto que habla o el sujeto que interpreta. Más bien se describe, voy a usar una palabra que usaba Gabriel, gélidamente, un funcionamiento con total prescindencia de aquel que habla y de todos los problemas asociados a aquel que habla y a una época histórica y demás. En ese sentido, creo que le cabe la palabra gramática, y luego el bucle que daría Sandino, o la vuelta de tuerca, es salirse para poder ver esa gramática, y ahí estaríamos entonces en una posición de sujeto que en un pasaje menor, que después voy a leer del libro, menor en el sentido que pasa como desapercibido, se nota notoriamente esa posición de sujeto, a pesar de que Sandino ha sido una de sus preocupaciones largas, ¿no? En esta cuestión de la tematización del juego y ese conjunto de equivalencias que parece haber, como bien señalaba Gabriel, entre el juego, la economía, el capital, encontramos entonces esa especie de torsión que el propio Sandino hace con respecto a la noción de juego a partir de más allá del principio de placer de Freud. Y después creo que evidentemente algo que ya se notaba en psicoanálisis, pero que acá es recurrente, es ese exceso, esa cosa de más que hay, que aparece tematizada, vamos a decirlo así, con ese prefijo, con el plusvalor, el plus de goce, que son nociones que articuladas por Sandino, que hermanan a Marx y a Lacan, ¿no? El plusvalor
y precisamente el plus de goce. Y esa es un poco la cuestión central de este juego, ¿no? El plus, es una especie de teoría sobre ese plus, de qué efectos produce ese plus y cómo queda reinscripto inmediatamente en la propia maquinaria económica o lúdica. Entonces allí, en un texto lateral que publica Sandino en su blog hace un tiempo largo, llamado Pulsión, es el texto más cortito que escribe Sandino, describe cómo él, cuando era chico, jugaba al flipper, y en el momento en que estaba jugando, ya le habían dado el premio por el cual estaba jugando sin que él se diera cuenta que era una bolilla extra, una bola extra, ¿no? Nunca la máquina le había avisado que ya había sido premiado y por lo tanto el premio quedó inmediatamente inscripto en la misma mecánica de jugar. Hace una semana atrás, estando con Fabián Muniz en Minas, en la casa de un amigo, Leonardo de León, nos pusimos a hablar un poco sobre este asunto, y Leonardo de León señalaba que después de un tiempo de jugar al flipper, como era una máquina que recibía muchos golpes y se la acomodaba para todos lados para evitar que la bolita cayera por entre los bracitos, eso, la máquina generaba cierto desperfecto. Y una de las cosas que ocurría era que cuando la bola extra, el premio, aparecía, la máquina hacía un ruido raro. O sea, había un desperfecto, una especie de cortocircuito en la propia máquina que anunciaba que el jugador había sido premiado con la bola extra. Entonces ahí, mirando ese fenómeno a la luz del libro de Anástrofe, uno podría decir, bueno, ahí hay una especie de muesca que por un segundo nos pone en la posición de sujeto y de tomar conciencia de cómo funciona la cosa. Pero lo que sucedía, curiosamente, era que el ruido ese generaba montos de ansiedad y de placer porque habíamos sido premiados. Por lo tanto, el propio ruido nos volvía a incrustar, ¿verdad?, fijamente otra vez en la lógica del placer y en la lógica del juego, y nosotros seguíamos plácidamente, casi que buscando un nuevo ruido que ya no importaba tanto como desperfecto de la máquina, sino como anuncio de ese placer que lo sentíamos en el cuerpo, además, ¿no? Digamos, esos montos de ansiedad y esa felicidad por haber sido premiados. Así que me parece que incluso en ese sentido, el texto de Sandino, que se llama Pulsión, que no está incluido en Anástrofe, perfectamente resume en algo así como 20 líneas, 30 líneas, no más de eso, el contenido de Anástrofe y la tesis, o una de las tesis fundamentales del libro. Por fin quiero decir un par de cosas más y con esto, como decía Lelutier, termino. Por un lado, los ejemplos que pone Sandino, que son muy graciosos además, un ejemplo de un vendedor en un verdulero, un mozo gruñón, que podría estar perfectamente ubicado aquí a unos pocos metros a la derecha. Estos ejemplos me parecen a mí que ilustran, junto con el de Tom y Jerry, como antes ha manejado otro tipo de ejemplos también Sandino, cierta especie de vocación pedagógica en el sentido más político del término de Sandino, que es la misma vocación que desarrolla en sus seminarios. Y cuando pensaba esto iba a decir vocación didáctica, pero como la palabra didáctica está profundamente cargada de técnica, dije que era una especie de atentado contra Sandino, entonces dije, bueno, vamos más para el lado de la pedagogía que para el lado, aunque hoy en día tampoco la palabra pedagogía se rescata demasiado, pero dentro de todo, si tuviera que elegir entre pedagogía y didáctica, me quedo 1000 veces con pedagogía. Entonces ahí hay como una especie de voluntad pedagógica de Sandino que hace como todo más fácil, al mismo todo más humorístico y todo más siniestro en algún sentido también. Y lo último que quería decir, retomando un poquito también la entrevista que le hacíamos en Brecha, es que nosotros le preguntábamos por el estilo de escritura, por cómo escribe Sandino, que como decía Gabriel es un rasgo inmediatamente sobresaliente. Uno lee y se da cuenta de que está frente a un libro de Sandino. Y Sandino intentaba mantener separados, lo mismo con respecto a una pregunta sobre literatura,
lo que podríamos llamar el lenguaje poético y un lenguaje no poético. Aquí los términos pueden traicionar, pero más grosso modo podríamos decirlo así. Yo diría que en este libro, más que en ningún otro, el texto de Sandino hace pensar porque fascina en cuanto a cómo está escrito, y también fascina en cuanto a cómo está escrito porque hace pensar. Quiere decir que la distinción misma de la que partíamos, que sería como una distinción que podríamos sostener, se borra completamente, y creo que una de las fuerzas de los textos de Sandino es precisamente esa fascinación ligada a la capacidad de hacer pensar, a esa cosa que uno se siente como bien, gusta en los libros, y al mismo tiempo trabaja el intelecto. O sea que esa diferencia entre poesía, filosofía, o filosofía y otra cosa, me parece que en este libro queda completamente diluida, y es una de las virtudes en general de Sandino, y en este libro, de este libro en particular. Y para terminar, entonces ahora sí quería señalar una cita que se encuentra en la página 91 de este libro, y me parece que es precisamente lo que hace Anástrofe con relación no solamente al problema que plantea, sino a la vida misma, diríamos. Dice así: el problema, dice Sandino, es analizar y desarmar la socialidad o la ontología que nos vertebra, y eso no puede anticiparse ni planificarse, solamente puede ocurrir en prácticas que produzcan acontecimientos nuevos, capaces de resocializar y repolitizar. Y yo agregaría acá como Anástrofe. Por acá quedo. ¿Me ibas a hacer hablar? Capaz que algo que el apéndice. Ok. Pasan dos cosas. La primera es que soy una persona extremadamente vergonzosa, y el mero hecho de que mi nombre se repita muchas veces me dan ganas como de huir, digamos, verdaderamente, de estar en otro lado y no acá. De todas formas, me parece una descortesía, digamos, que hace frío y ustedes están parados alrededor de un fueguito, no decir una cosa, y esa cosa es simple. Les agradezco mucho que hayan hecho el esfuerzo de venir. Quiero agradecer sobre todo a Santiago y a Gabriel, que estuvieron acá como un fierro. Y bueno, como tiene algo de ligeramente obsceno ponerse a hablar de un libro que uno acaba de escribir y está tratando de vender, digamos, es lo que me convierte automáticamente en un vendedor de autos usados, digamos. Preferiría no decir nada. En todo caso, después poder seguir escribiendo, trabajando, eso es lo que me parece más importante de este asunto. Y eso es todo. Gracias por haber venido. Disfruten, ya lo van a